Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, le doy la bienvenida, chicos. Esta es clase para primer año sobre introducción a la Grecia antigua y a la cultura griega. Nosotros estuvimos trabajando previamente lo que son las civilizaciones tanto de Fenicia como de Egipcio, como los egipcios, y hemos venido desarrollando un poco sobre estas primeras civilizaciones de la antigüedad hasta llegar a la conformación de los primeros reinos, los primeros imperios y los primeros estados. Bueno, hoy nos introducimos en este tema, que es un tema muy bonito, ya que tiene muchas aristas y por ahí hay un conocimiento general muy grande de esta civilización. Si quizás ustedes hayan visto películas o series, digamos, vinculadas a esto, como por ejemplo 300, Troya, o muchos eh, videos que por ahí se acercan un poco a realidades o a parte de la cultura griega, pero en sí hay que conocer un poco de la historia de esta civilización, ¿sí? No quedarse solamente por ahí con ese desarrollo tanto de, de la mitología o de acercamiento, sino conocer un poco de la historia propia de esta civilización que fue uno de los imperios quizás más grandes de la antigüedad, se desarrolló en distintas etapas y a la vez generó procesos culturales que afectaron y fueron modificando todo el desarrollo del patrimonio cultural de la historia de la humanidad. ¿Sí? Para ubicarnos primeramente hay que conocer que la civilización griega surge en las islas del mar Egeo, ¿sí? En lo que se conocería hoy como la Grecia insular, bueno, la isla de Creta, todo alrededor de las islas del mar Egeo en la parte sur, cerca de la, en los límites entre Asia Menor, digamos, y lo que hoy sería la Grecia continental, y el Peloponeso, por ejemplo, ahí se ubica, digamos, el surgimiento de estas primera civilización griega. Y para ubicarnos temporalmente, a ver, cuando hablamos de la Grecia antigua nos vamos a estar refiriendo en el 2500 a.C. y va a pasar por distintas etapas, ¿sí? La, la primera civilización, la Grecia antigua, la época oscura, la época arcaica, una época clásica y una época helenística, ¿sí? Si hacemos una línea o una cronología temporal, arrancaríamos en el año 2500 a.C. hasta el 146 a.C., ¿sí? Eh, Como les decía, uno quizás de los aportes más grandes para ubicarnos temporalmente o la historia de esta civilización es conocer que, bueno, estas distintas etapas que yo les he mencionado tienen características distintas, ¿sí? La primera civilización se va a desarrollar con el surgimiento de los reinados de Creta y de Micenas alrededor del año 2500 al 1150 a.C., donde la característica es la conformación de una monarquía y hay un proceso de expansión de estos reinados y empieza un proceso de conquista y colonización de las islas alrededores, ¿sí? Esta civilización cretense, para tener en cuenta, toma su nombre justamente a partir de un proceso mitológico, ¿sí? Del rey Minos, que está influenciado, digamos, dentro de la mitología, sobre todo en el mito del Minotauro, ¿sí? ¿Cómo era la característica, digamos, de esta organización? Bueno, los cretenses no estaban unidos políticamente, ¿sí? Ya que muchas islas tienen distintas características y sectores, pero eran gobernados por lo que se conocen como palacios, ¿sí? Una institución que surge, que siempre estaba ubicada en el centro de la ciudad, ¿sí? Y, por ejemplo, dentro de los principales palacios de este reinado de los cretenses y los micénicos, van a ser Malia, Jagia, Triada, Cenos, Festos, entre otros, ¿sí? Y bueno, la civilización cretense tuvo mayor auge o su mayor crecimiento, su mayor apogeo entre el 2000 y el 1700 a.C. Alrededor de 1450 a.C. es sometida, digamos, y conquistada por los aqueos y porque después surge un terremoto que termina de debilitar a la civilización. En ese proceso vamos a pasar a lo que se conoce como una edad oscura, ¿sí? En el año 1150 al 800 a.C., ¿sí? Donde hay un proceso de decadencia cultural por todos estos procesos que les comenté recién.
y se produce una invasión de los dorios. ¿Los dorios dónde están ubicados? Están ubicados en el sur del Asia Menor, justo en el límite de la costa con las islas griegas de la Grecia insular, ¿sí? Cerca de la isla de la isla cretense. Por lo tanto, por lo que se sabe y por qué se nombra como Edad Oscura, porque se conoce poco de la cultura o poco de lo que ha pasado dentro de este periodo temporal. No hay fuentes, a los historiadores, a los arqueólogos y a los antropólogos también, no tienen mucho registro para reescribir o reinterpretar qué ha pasado en ese proceso. Se sabe que, bueno, que hay la invasión y que se disuelven los reinos micénicos, ¿sí? También que esto para tenerlo en cuenta, se sabe cómo finaliza en el 800 a.C. cuando se da la conformación o el crecimiento de lo que se conoce como la época arcaica de Grecia, ¿sí? Característica de esta civilización, debido a la gran cantidad de islas y tener todo el mar Egeo, el principal desarrollo, digamos, de los griegos, ¿cuál va a ser? Los navíos, ¿sí? Los navíos que le permitieron establecer tanto rutas comerciales como durante el periodo arcaico se desarrollan también, por ejemplo, un proceso de colonización con distintos puntos y puertos, generación de puertos en los distintos lugares del mar Egeo, que permite influenciar tanto su cultura como transmitir la cultura a otros imperios y a otras civilizaciones, ¿sí? También hay que conocer, bueno, que otro desarrollo grande que hay que tener en cuenta de esta civilización griega es sobre todo el impacto tanto tradición cultural por el tipo de desarrollo de tanto la filosofía, de la literatura, el surgimiento del alfabeto griego, como por ejemplo también el desarrollo de una organización social distinta a la de los otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando surgen en esta época arcaica eh, islas con otra organización como Atenas o como Esparta, se toman esas influencias y terminan siendo la estructura de la sociedad política hasta de la actualidad, de la modernidad, como es el caso del concepto de democracia, que si bien va cambiando, pero la democracia rige hoy, por ejemplo, en casi todos los países, o por lo menos en Latinoamérica en todos los países. Entonces ustedes chicos si hacen esa comparación ven lo importante de la influencia cultural de los griegos. Bueno, cada gobierno, para conocer un poquito más de esta cultura, cada gobierno y en los distintos sectores era ejercido, digamos, directamente por un rey, ¿sí? Y aparte existían distintos consejos o distintas instituciones que regulaban ese poder, ¿sí? Existía un consejo de ancianos, por ejemplo, al principio hasta que se generó el proceso de la democracia, que tenían el título en realidad de senadores, que ellos equilibraban el poder del monarca y tenían que garantizar o permitirle, digamos, al monarca eh, resolver cierto conflicto, cierta situación o avalar tal decisión que tomaba, ¿sí? Ellos, otra de las cuestiones que le había mencionado era la cuestión del alfabeto. Bueno, ellos tienen que conocer que ellos tenían lo que se conoce como un sistema de escritura lineal A. ¿A qué se refiere? Que en esa característica podían tener registro, por ejemplo, de pago de comercio o productos. O sea, había una unificación cultural en ese plano, ¿sí? ¿Qué se producía o qué trataban de obtener, digamos, a través como moneda corriente? Trataban de obtener marfil, oro, piedras preciosas, fabricaban joyas, a diferencia de otras civilizaciones. Ellos que producían mucho, vino, aceite, ¿por qué? ¿Y por qué no tenían grandes desarrollos agricultores? Primero porque no tienen tierra para hacerlo, son islas, entonces al ser islas son pequeñas en general y el espacio, digamos, útil es muy difícil, digamos, de generar procesos de agricultura. Sí, cuando conquistaban, buscaban justamente tierras para generar cultivos, ¿sí? Cuando conquistaban otro pueblo o otro puerto u otra civilización. Otra característica, digamos, que también tienen que tener en base a este perfil es que eh, tienen un modelo esclavista de civilización. ¿Y a qué se refiere con un modelo esclavista? Que ellos cuando conquistan un territorio obtienen esclavos y a esos esclavos lo hacen producir las tierras que conquistan.
y le entregan esos alimentos para seguir alimentando a toda la población, no solamente al pueblo que lo conquistó, a la ciudad que lo conquistó. Bueno, y eso un poco para ir conociendo e introduciéndonos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión que habíamos hablado de los reinos cretenses, ahora hablemos de los reinos micénicos. Ellos son una combinación, por ejemplo, de la cultura aquea, jónica y de los eolios, ¿sí? Que conquistaron en su momento parte continental de Grecia, ¿sí? Y generaron también algunos pequeños reinos independientes durante ese proceso, Tirinto, Argos, y después lo que va a ser justamente Esparta y Atenas, que a partir de este proceso fundacional de los reinos micénicos, en la época arcaica empiezan a crecer hasta la época clásica, donde toman el predominio de la antigua Grecia, ¿sí? Así que bueno, como otro dato por ahí teniendo y para ir finalizando por los tiempos de carga y de peso del video para poder subirlo a YouTube, es lo que van a hacer, por ejemplo, la institución de la polis. La polis son las ciudades-estados, ¿sí? Eso para saberlo. El mismo vinculación de concepto con las otras civilizaciones, bueno, acá se las menciona y se las conoce con el nombre de polis. También hay otros dos lugares, digamos, institucionales que van a tener mucho peso con nombre propio, que va a ser, por ejemplo, el Ágora, que es la plaza pública donde se discute la política, y está ubicada en los templos, y el Acrópolis, ¿sí? El Acrópolis, que son poblados ubicados estratégicamente en los pies de la colina y que son protegidos por grandes murallas, ¿sí? En general el monarca vive ahí. Y bueno, esto como para ir conociendo un poquito. Dentro de esas polis, bueno, van a haber dos modelos que se van a desarrollar fuertemente. Una es ya en la época clásica, que una es Esparta y otra Atenas, que es el tema que nos va a tocar trabajar y que vamos a seguir profundizando a partir de la clase que viene. Bien, algún tema que me parece importante que ustedes empiecen a hacer son los procesos de comparar, ¿sí? Las civilizaciones o los orígenes de estas civilizaciones entre los distintos espacios, ¿sí? Y tiempos. Por ejemplo, lo que puede ser la cultura egipcia o la organización política, militar, histórica de los egipcios, con el faraón, con el visir, con el consejo de nomos, con, por ejemplo, la cultura griega, o por ejemplo la cultura de Samer. Bueno, esos procesos, ese tipo de ejercicio, vayan analizando, vayanlo viendo, porque van a ser parte de los prácticos que yo les voy a proponer que realicen, ¿sí? Otra cuestión que ya es vinculado para ir finalizando esta clase, tengan en cuenta la lectura del material bibliográfico que yo les dejo, que es para profundizar esta introducción a la Grecia antigua y a la cultura griega, ¿sí? La cuestión de la mitología, la cuestión de la filosofía o algunos poemas de la literatura como Homero, como los mitos griegos, los vamos a trabajar como un puntito extra dentro del trabajo práctico, fuera de lo histórico, porque me parece importante que ustedes lo sepan por cultura general, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir cerrando. Les propongo, les dejo la actividad aquí. Mándenla por correo, por favor, chicos, no lo carguen vía solamente Classroom, mándenlo por correo al trabajo. ¿Por qué? Porque vía Classroom por ello no le puedo hacer una devolución de tanta lectura o tanto análisis como si lo puedo hacer vía correo, porque tengo la PC para trabajar para eso, ¿sí? Quedamos en contacto, están los horarios de consulta, ustedes ya los tienen publicados y en ese horario me encuentran para preguntar cualquier duda o consulta que tengan, y si no, nos estaremos encontrando en la próxima clase a través de video. Un abrazo grande en Cristo, chicos, cuídense, que tengan una muy linda jornada y semana de trabajo.